En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 10. Quiero hablar en esta oportunidad bajo el tema tres grandes necesidades en la iglesia. Sin embargo, no vamos a poder tocar las dos últimas, solamente una. Pero esta es una de las más grandes y es la principal, porque es la raíz de todo. En Hechos capítulo 19, versículo 1 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Padre, te doy gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Una vez más, Señor, te pido que tu nombre sea glorificado. Señor, tu pueblo bendecido, ayúdame a poder entregar este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando Moisés se encontraba en el monte Sinaí, no solamente él recibió los 10 mandamientos y además de todos los demás preceptos y ordenanzas que dio para la nación de Israel, pero también Dios le mostró el modelo del tabernáculo. Y Dios le pidió a Moisés que construyera ese tabernáculo con el propósito de vivir Dios dentro del pueblo. Sabemos que el tabernáculo solamente era un simbolismo de lo que llegaría a ser más adelante el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Dios siempre ha querido vivir entre nosotros. Dios quiere tener una comunión con cada ser humano. Dios no es un Dios lejano, pero es un Dios cercano. Y es por eso que es importante que entendamos el corazón de Dios. Vemos aquí, hermanos, en este momento, muy importante cuando Dios le dice a Moisés: construye este tabernáculo, pero conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La iglesia es una visión de Dios, es un proyecto de Dios, no nace en el corazón de los religiosos. El concepto de iglesia nace en el corazón de Dios, con el objetivo de que usted y yo, es decir, nuestro corazón sea el tabernáculo donde Dios pueda vivir. Y esa es la experiencia más importante del ser humano sobre la faz de esta tierra. La pregunta es: ¿vive Dios en tu corazón o en tu mente? Por eso vemos aquí una pregunta fundamental que hace Pablo iniciando su tercer viaje misionero. Ya Pablo había estado en la ciudad de Éfeso, había dejado a Apolos predicando y a otros de sus discípulos para que fortalecieran la iglesia, pero él se encuentra a 12 hombres que dice aquí la escritura que se llamaban discípulos, y les hace una pregunta fundamental: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, la primera necesidad que vemos ahora, hermanos, es la necesidad que no hayan más cristianos confundidos. Ellos se llamaban discípulos, se llamaban cristianos. Sin embargo, cuando Pablo les hace la pregunta, la respuesta muy sincera fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, eran cristianos nominales, cristianos de nombre. La pregunta de análisis personal para identificar si son hijos de Dios o cristianos de nombre, eso era lo que Pablo quería identificar. Eso es lo que hoy en día también se necesita identificar. Muchas personas nos congregamos en iglesias, desarrollamos ministerios, pero la pregunta es: ¿tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón?
La palabra de Dios nos habla, hermanos, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida como resultado del nuevo nacimiento. El Señor Jesús, platicando con Nicodemo, quien era un maestro de la nación de Israel, era un teólogo del judaísmo, Jesús le hace una pregunta. Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Lo confronta con una realidad. Estamos hablando de una persona que supuestamente estaba cerca de Dios, pero ahora cuando Jesús le dice, si quieres ver que Dios venga a tu vida, que quieres experimentar a Dios en tu corazón, quieres vivir la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la nación, si quieres tú ver a Dios actuando en tu vida, tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo ocurre ese milagro al cual Jesús le llama nuevo nacimiento? Ocurre lo que dice la palabra de Dios en Juan, el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Significa que una persona nacida de nuevo no es una persona que se congrega bajo un mismo techo, o que está sirviendo en algún ministerio, o que da sus diezmos y ofrendas, sino que es alguien que ha experimentado una intervención directa de Dios, que ha engendrado el Espíritu Santo en el corazón de esa persona, a través de haber recibido. ¿Qué es lo que ha recibido? Como lo dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que han creído que a través de la muerte de Cristo y su resurrección se obtiene el perdón de pecados. No creer en un Cristo histórico, no creer solamente que Dios hizo los cielos y la tierra, no creer solamente que Jesús sanó a los enfermos, sino creer que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. A todos los que le recibieron, es decir, que reciben la amnistía de Dios a través de la muerte de Cristo para perdón de pecado y otorgarle vida eterna, dice, le dio potestad, es decir, el derecho de ser llamados hijos de Dios. En esta tierra existen dos clases de personas: los que son criaturas de Dios y los que son hijos de Dios. Estos discípulos que encuentra Pablo en Éfeso no eran realmente cristianos nacidos de nuevo. Con mucha sinceridad ocupaban el nombre de cristianos, pero no había el milagro del nuevo nacimiento. Hoy en día, de igual manera, muchos ocupamos el nombre de cristianos, leemos la Biblia, ofrendamos, venimos a la iglesia. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo viviendo en tu corazón? Porque esta pregunta es una pregunta de análisis, ya que, hermanos, cuando una persona ha nacido de nuevo, como Jesús se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3, hablando de ese milagro que el Espíritu Santo hace, le dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el milagro del nuevo nacimiento es una intervención del Espíritu Santo, como el milagro sobre el vientre de la Virgen María, que fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo quiere formar en nuestro vientre espiritual, en nuestro espíritu, a Cristo. Quiere formarlo. Pero eso es a través de la fe, es una obra del Espíritu. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sople donde quiere, mas ni oyes su sonido, mas ni sabes a dónde va, ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene a residir a la persona que ha experimentado ese milagro. Por eso la pregunta clave de Pablo a estas personas nominales, y eso es lo que sucede hoy en día. Hay muchos que asisten a las congregaciones con mucha sinceridad, con mucha devoción,
mucha puntualidad, pero no han nacido nuevos. La pregunta la tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Está el Espíritu Santo en mi vida? Esa es la garantía, es el sello. Porque cuando alguien recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, es decir, ha nacido de nuevo, entonces en ese instante, cuando le pide perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre, recibe el perdón, inmediatamente la persona del Espíritu Santo viene a vivir en ese corazón. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga esto, como efecto de la fe en la expiación de Cristo, no en las obras. Hay gente que cree que va a ser salvo por buenas obras, va a ser salvo por pertenecer a una religión. Quiero decirles una cosa: nadie es salvo por pertenecer a una religión, nadie es salvo por obra, es salvo por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Y como resultado, dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La garantía o las arras de la salvación es la presencia del Espíritu. Ahora entendemos por qué la pregunta de Pablo: ¿recibiste el Espíritu cuando creísteis? Porque el Espíritu Santo es como la visa en un pasaporte. Cuando usted pasa por migración, si usted tiene la visa, usted no tiene problema, no se siente nervioso. Pero si alguien no tiene la visa, es más, si alguno compró la visa y es una visa falsificada, empieza a tener temor. Pero cuando usted sabe que todo es legal, con mucha facilidad presenta su pasaporte. El Espíritu Santo es la garantía de que cuando yo tenga que emigrar de esta tierra a mi patria celestial, el Espíritu Santo que mora en mí es la garantía para entrar a la presencia de Dios. Y eso le da a usted seguridad en el presente. Por eso podemos decir, como decía David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la visa. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. O sea, el Espíritu Santo en nuestro corazón es la garantía. Entonces, por eso la pregunta es muy importante, porque es una pregunta de evaluación si existe realmente ese milagro. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16, dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, no es hijo, es criatura por el acto creativo de Dios, pero no es hijo porque ellos no han querido creer en la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, esto nos lleva a una autoevaluación si soy un cristiano de nombre o nacido de nuevo. Esto, hermanos, Pablo lo hacía, como en este caso, con 12 hombres, pero también lo hizo con la iglesia de Corinto. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, los confronta y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Por qué no hacemos un análisis en esta hora? Por favor, olvídese de sus hijos, de su esposa, olvídese de toda persona. Este es un momento donde tenemos que hacer un análisis personal y profundo. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis en vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, cuando una persona no es hijo de Dios, cuando está reprobado, no tiene
el testimonio interno del Espíritu Santo, porque no mora en él, a menos dice que esté reprobado. Ahora, si alguien está aprobado, identifica que es un hijo de Dios. Por eso es fundamental lo que la palabra de Dios nos dice también en la epístola a los Romanos. En el capítulo 8, en el versículo 9, la segunda parte de este versículo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga esto, no es de él. Entonces, podemos llamarnos hijos de Dios, cristianos, pero eso no tiene nada que ver con la experiencia verdadera. Una cosa es lo que decimos o lo que otros piensan, y otra cosa es las evidencias de la salvación. Le quiero mencionar por lo menos 4 evidencias que cuando el Espíritu Santo vive en una persona. Hay más, pero esto nos ayuda a hacer una evaluación personal. La primera evidencia es la experiencia de la absolución de una conciencia culpable. Recuerden que cuando hay pecado, la culpa es la aliada del pecado. Inmediatamente surge un sentimiento de culpabilidad y de condenación. Por eso que alguien llamó a la culpa la hermana del pecado, porque siempre le sigue al pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros hemos creído que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, y por la fe en su sangre recibo el perdón previo arrepentimiento, en ese instante, hermanos, recibimos el perdón. Algunos le han puesto nombres, colores, tamaños al pecado. La verdad es que todo pecado es igual de negro y tienen el mismo tamaño todos. Y todos llevan a la condenación. Ahora bien, cuando usted y yo recibimos a Cristo, hemos nacido de nuevo y la sangre de Cristo nos limpia, el Espíritu Santo, oiga esto, que es el ejecutivo de la deidad, aplica el perdón, lo hace real en nuestro espíritu y arranca el pecado y nos da una conciencia esclarecida. Es decir, una conciencia que ya no nos acusa. Por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su corazón, oiga, la conciencia queda limpia por el acto poderoso de la sangre de Cristo. Entonces, una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que aunque haya hecho todo lo que usted se puede imaginar, inmediatamente recibe en su espíritu una paz y sabe que todos sus pecados han sido cancelados. Es como que si usted recibe una noticia que usted tiene una deuda de $40 millones y usted no sabe cómo pagar eso. Usted sabe que lo puede comprometer, llevarlo a la cárcel y vivir toda su vida en una cárcel. Sin embargo, cuando alguien le trae una noticia como esta, no te preocupes, ya hubo alguien que canceló esa deuda. ¿Qué viene en su corazón? Paz, tranquilidad. Cuando usted sabe que sus pecados han sido cancelados, la conciencia queda tranquila. Esa es una evidencia. Por eso dice, ninguna condenación hay. Es decir, ya no hay sentimiento de culpa por los pecados. Ahora bien, si existe culpabilidad es porque la factura no ha sido pagada. Segunda evidencia es la implantación de una nueva naturaleza. Porque cuando el Espíritu Santo viene, entonces forma un nuevo hombre o una nueva mujer, en el caso de las hermanas. Forma una nueva criatura en Cristo. Hay una naturaleza divina, es decir, existe esa implantación del nuevo hombre, como le llama el Señor en su palabra. Ahora, esa nueva naturaleza o un nuevo corazón tiene que dar evidencias. Y es que ese nuevo corazón, una de las cosas que comienza a sentir es impulso a hacer lo correcto.
Así como un niño cuando nace, oiga, los niños cuando nacen instintivamente ya Dios los programó, ¿verdad? En la computadora, que cuando ellos tienen hambre saben dónde está la leche. Saben instintivamente, ellos saben. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, entonces empieza a ocurrir algo, y es que hay una tendencia natural de querer hacer lo bueno. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Toda persona nacida de nuevo hace lo justo. Es decir, hay un deseo de hacer lo bueno. No es porque existe un código, normas, que alguien le esté diciendo que haga lo bueno, sino que siente el impulso de empezar a hacer lo bueno. Y no es que alguien le esté doblando el brazo, sino que su nueva naturaleza lo impulsa. Usted ha visto en televisión que hay personas que tienen algunas mascotas un poco extrañas. Por ejemplo, alguien que tiene un cerdo de mascota, lo visten bien bonito. Usted ha fijado en algunos programas de televisión, especialmente algunas señoritas que tienen esos cerditos así blanquitos, todos chapuditos, todos bien alimentados, con chongas y todo lo demás. Hasta duermen con ellos también. Entonces, pero cuando ese cerdito, muy perfumado y muy bien vestido en algunas veces, hermano, ve un charco, su naturaleza se inspira en el lodo. Y es ahí donde él se siente. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Una persona no nacida de nuevo, el charco, el lodazal, le es un placer. Se deleita en lo sucio, en lo pecaminoso, en lo que el que tenga oídos para oír que oiga. Pero ¿sabe qué? Cuando usted ha nacido de nuevo, aunque usted estuvo antes en ese charco, en ese lodazal, dice no, aunque tal vez lo atraiga, pero usted dice no. Ahora siento un impulso a hacer las cosas diferentes. Entonces, eso es evidencia de que hay una nueva naturaleza. Pero no solo eso, también la persona que ha nacido de nuevo no permanece en el pecado. Es decir, es como una pelota. Cuando usted la tira, por ejemplo, una pelota de básquetbol al piso, o una pelota de tenis, rebota. Pero si usted tiene una pelota de plastilina y la tira, no rebota. El nacido de nuevo rebota. Lea conmigo lo que dice 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, todo cristiano, todos por supuesto, pecamos, pero no permanecemos en el estado de pecado, que es diferente. Por eso dice, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, cuando un cristiano ha pecado, el Espíritu Santo siempre lo atrae a que regrese a casa como el hijo pródigo. Pero si alguien se queda apacentando cerdos, y para él eso es lo normal, lo natural, es que no ha nacido de nuevo. Por eso que la nueva naturaleza en Cristo no le permitirá practicar habitualmente el pecado. En un momento dado puede cometer un pecado, pero se arrepiente y dice, no, es que esto ya no es conmigo, esto ya no es mi vida, esto antes me producía placer, pero ahora me produce aborrecimiento. Porque la simiente de Dios, la nueva criatura, el Espíritu Santo que mora en usted, no le permite estar allí. Y esa nueva naturaleza también se manifiesta a través, oiga bien esto, de amar al prójimo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, esa nueva naturaleza que antes, esto usted no lo tenía, pero ahora ya lo tiene, empieza a amar al prójimo. Dice en 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una persona que no ama no ha nacido de nuevo. Pero una persona que ama a su prójimo, ama a su hermano, es evidencia de la nueva naturaleza que el Espíritu Santo formó en nuestro vientre espiritual, en nuestro espíritu. Entonces, si usted en un momento dado, claro, sintió dolor porque alguien le ofendió, pero en la nueva naturaleza, el Espíritu Santo lo impulsa ¿a qué? A perdonar. Pero no permanece la persona en odio, en aborrecimiento. Entonces, alguien que permanece, que vive en ese ambiente de aborrecer a su hermano, no ha nacido de nuevo. Porque el amor de Dios, cuando alguien ha recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo impulsa a amar. Entonces, esa nueva naturaleza es la segunda evidencia. La tercera evidencia es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 12. Aquí encontramos otra declaración contundente con respecto a otra evidencia maravillosa. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todo lo que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no es tanto lo que la gente piensa, y ese es el problema. Creemos que somos cristianos porque algunos piensan que eso somos, o por lo que yo pienso de mí mismo, porque vengo a la iglesia. Ahora no. Ahora tengo que aprender a oír lo que el Espíritu Santo dice. Por eso dice acá, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Si no tengo ese testimonio del Espíritu Santo, es decir, esa voz interna que produce paz en mi espíritu, que me dice: hijo, no tengas temor, tú sos un hijo mío, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Usted no siente temor. Mire, cuando usted siente esa certeza, esa convicción, usted no le tiene temor a la muerte. Yo le quiero hacer una pregunta a todos los que están aquí. Si esta tarde muriese usted en un accidente o de un infarto, mi pregunta es: ¿iría a la presencia de Dios? ¿Tiene seguridad o no la tiene? Entonces, pero si no tengo certeza, porque el Espíritu Santo no testifica, en otras palabras, si tengo dudas, no sé, tal vez, mejor voy a dar más ofrenda, voy a hacer mejores obras, no estoy seguro. Si usted tiene esas dudas, el Espíritu Santo no está en usted. Porque el Espíritu Santo le testifica a usted que usted es un hijo o una hija del Señor. Por eso la pregunta de Pablo fue muy importante. ¿Recibiste el Espíritu cuando creísteis? Y ellos respondieron no. Qué importante es la respuesta sincera de ellos. Porque cuando una persona también ha nacido de nuevo, experimenta la búsqueda de la comunión con Dios. En lugar de buscar la comunión con el pecado, oiga esto, eso significa también comunión con aquellos que andan en pecado y viven en el pecado, y me deleito con esas personas. Eso significa que muy probablemente no tengo esa nueva naturaleza en Cristo. El Espíritu Santo no mora. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas ovejas son los hijos de Dios y le siguen. O sea, la obediencia es algo natural para ellos.
Entonces, la persona trata de oír a la voz de Cristo a través de su palabra, a través de la obediencia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que hacer esta evaluación. Por eso Pedro le dijo al Señor, cuando él le dijo, si quieren ir ustedes también, porque la multitud, oiga esto, una multitud seguía a Cristo por los panes y los peces. Y Jesús le dijo, si alguno quiere venir a mí, tome su cruz. En otras palabras, tenían que reconocer su pecado, tenían que reconocer que tenían que rendir su vida a Dios. Y dice la Biblia que la multitud se fue. Oiga, hay muchas ofertas en las iglesias. ¿Oferta de qué? Venga Cristo y Dios le va a sanar a su esposa y a la suegra. Y a Dios dice, no, a la suegra no, dice. Otro te dice que Dios le va a dar vehículo, que Dios le va a dar prosperidad, que Dios le va a dar todo esto. Pero quiero decirle esto, amados hermanos. Algunos se hacen cristianos por los peces y los panes que Jesús da. Eso no es cristianismo, eso es comercio. Y algunos por las ofertas quieren venir a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? No tienen certeza de su vida espiritual, de su salvación. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, la nueva naturaleza, ¿qué es lo que hace? Busca a Dios. No busca las cosas de Satanás, no busca las cosas del mundo. Entonces, por lo menos estas 4 evidencias que cuando el Espíritu Santo mora en una persona, primero, experimenta la absolución de la culpa. Segundo, comienza a notar cambios notables en su vida porque empieza a hacer lo recto y a la vez cuando peca no permanece en el pecado, sino que se levanta y sigue adelante y no quiere, o sea, el pecado que antes le traía delicia, ahora es un aborrecimiento, pero también empieza a amar a las personas, no poniendo condiciones. Y a la vez la tercera evidencia es que el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que es hijo de Dios y tiende a buscar a Dios. Ahora bien, cuando Pablo le lanza esta pregunta y al oír la respuesta, Pablo tira la segunda pregunta. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Porque el bautismo es el ID, es su identificación personal. ¿Por qué? Porque lo que se cree se ratifica a través del bautismo. Entonces Pablo dijo, ustedes no tienen el Espíritu Santo, ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Entonces díganme en qué han creído, porque el bautismo habla del fundamento de las creencias de la persona. Entonces les pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, por el bautismo, hermanos, en el caso del cristiano, es una señal de identificación o de identidad con Cristo por el nuevo nacimiento y de conversión. O sea, el bautismo significa que una persona está testificando de su nuevo nacimiento. El concepto judío de la salvación en los tiempos de Cristo y en los tiempos del apóstol Pablo y muchos años atrás también, era que al nacer en una familia judía y que no rechazaran la ley de Dios, estaban destinados a ser salvos. O sea, por nacer dentro del pueblo hebreo y no rechazar la ley, ellos eran salvos en forma automática. Entonces ellos decían, bueno, yo soy salvo siempre salvo porque estoy en la nación que Dios ha elegido para traer la bendición de la verdad a las naciones de la tierra. Entonces decían, estoy salvo. Ahora bien, los judíos, ellos no se bautizaban, sino porque ellos decían, claro, yo ya nací en una nación que es salva, soy salvo. ¿Quiénes se tenían que bautizar? Los gentiles que se convertían al judaísmo.
Entonces es decir, ellos sí necesitan. Mire, lo mismo pasa hoy en día. Hay algunos que dicen, no, mi marido es el que necesita que sea convertido. Yo, dirá la amada esposa, la angelita o el angelito, el querubín dice, no, yo no necesito salvación, yo soy un hombre bueno. Los mareros sí necesitan salvación. Los que están robando en las instituciones, los que están haciendo, ellos no. Pero ¿sabe qué le voy a decir esto, hermanos? Ese mismo problema hasta hoy en día prevalece. Porque algunas veces pensamos que son otros los que necesitan la salvación. Entonces cuando Pablo les pregunta, ¿en qué bautismo entonces fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Entonces el bautismo de Juan el Bautista, mire, fue algo interesante, porque Juan impuso, hermanos, tanto a los hebreos como a los gentiles, los puso en el mismo nivel. Y Juan empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Pero por qué a ellos? Si ellos que no son salvos. No, aquí vamos a poner las cosas parejas. El que quiera entrar en el reino de Dios tiene que arrepentirse primero, no importando de qué nacionalidad, de dónde venga. Ahora, ellos se bautizaron en convicción de que era necesario tener una mentalidad de cambiar. Pero eso es solamente la primera parte. Porque Juan, y Pablo se los menciona ahí, les dice, pero Juan también les predicó acerca del que vendría después de él, que sería más grande, el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego, hablando de Cristo, el Mesías. Es lo que dice más adelante. Fíjense bien qué importante esto. Versículo 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo o el Mesías. Entonces, cuando ellos oyen eso, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que iba a llevar el pecado de toda la humanidad, entonces su visión cambió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también hemos caído en este error? Porque empezamos a creer que somos salvos por varias razones. Una, porque nacimos en un hogar cristiano. El hecho de que papá y mamá hayan sido cristianos, nacidos de nuevo, no significa que los hijos automáticamente son salvos. Por eso hay una tremenda preocupación en mi corazón, bueno, sobre todo de Dios. Hermanos, el hecho de que los niños vengan a la escuela dominical y crezcan en la iglesia no significa que han nacido de nuevo. Papá y mamá son los primeros responsables en identificar si sus hijos han nacido de nuevo. Por eso que hay veces que no hay cambio en la vida de ellos, porque no tiene una nueva naturaleza. Recuerdo, hermanos, estaba en la ciudad de Ámsterdam unos años atrás, y empezamos a evangelizar a un joven en una plaza de esa ciudad, y me dijo, pero la verdad que nosotros somos protestantes, no necesitamos que nos hable de esto. Y él me lo estaba diciendo con un puro de marihuana en la mano. Somos así, aquí todos somos protestantes. ¿Por qué? Porque te recordarán que Holanda, Alemania, Suiza, Bélgica y todos esos países que gozaron de la reforma, claro, ahora ellos están reformados, es decir, que tienen un nuevo corazón. El hecho de que hayan nacido en una nación que tiene por norma el protestantismo no significa que han nacido de nuevo. Hoy en día lo mismo pasa, hermano. El hecho de que algunos han nacido en un país que se llama cristiano no significa que son cristianos. Solamente es algo nominal, solo por identificarse con una fe, pero eso no significa que la persona ha nacido de nuevo. Es más, algunos han creído que por haberse bautizado, o que los bautizaron cuando eran pequeños, ahora el pecado original fue perdonado y usted es miembro de la familia de Dios, que es la iglesia. Y eso no es cierto. Yo en lo personal les quiero decir, mi papá era católico nominal,
Mi madre, cristiana, un año antes de que yo naciera. Mi padre dijo, ok, a este cipote lo vamos a bautizar. A este niño vamos a bautizar. ¿Por qué? Por la tradición. Pero hermano, ese bautismo en ningún momento quita el pecado original. ¿Por qué? Lo único que quita el pecado es cuando yo conscientemente reconozco que soy pecador y por la fe en la obra expiatoria, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y que Él en su cuerpo cargó mis pecados, y por la fe en esa amnistía de Dios en Cristo para la humanidad, yo creo en esa absolución de pecado a través de su muerte. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir a mi corazón. Pero un bebé no tiene conciencia de pecado, no tiene conciencia de lo que está pasando. El bautismo es un acto consciente donde la persona está testificando del milagro del nuevo nacimiento, y un bebé no sabe nada de eso. Por lo tanto, con mucho amor y respeto, y no estoy ofendiendo a nadie, es al contrario. El deseo de Dios es miren, que cuando nosotros muramos, estemos en la misma cancha, allá en el cielo, ¿entiende? Que estemos en las moradas eternas. No es tan importante que estemos congregados en un mismo templo, no, lo más importante es que cuando yo muera vaya a la presencia de Dios y no vaya a condenación, porque sí hay condenación, sí hay un infierno, claro que sí, y Dios no quiere que nadie vaya. Por eso Cristo vino como una amnistía de Dios para toda la humanidad, para borrar de un plumazo los pecados de toda persona que cree que Él perdonó en su muerte todos los pecados. Pero muchos de nombre dicen, sí, yo soy cristiano porque de niño me bautizaron, porque voy a una iglesia, sí, porque yo creo en la existencia de Dios. Eso no lo hace a usted hijo de Dios. Quiero decirles también que algunos se bautizaron en grupos, digamos, religiosos que no son cristianos. Aparentan serlo, pero no son. Donde en la fórmula bautismal que Jesús dio fue esta: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el bautismo yo estoy testificando de mi fe en la Trinidad, que a través de la obra de la Trinidad soy salvo, porque Cristo muere en la cruz por el plan y el amor del Padre, pero el Espíritu Santo es el que ejecuta la salvación dentro de mi corazón. Entonces, hay algunos grupos religiosos que le añaden a esa fórmula bautismal el nombre de uno de sus profetas o fundadores. Si eso es así, ese es un abuso, es un acto de soberbia, y se lo diré por qué. Porque están poniendo a la par de la Trinidad a un simple y mortal pecador. Como entonces ahora la salvación ya no es solo la Trinidad, sino que hay que añadirle a esta persona. Eso no sirve. Eso es algo que es prácticamente borrar de una sola vez lo que es el Evangelio, lo que es la salvación. En casos así, la persona tiene que nacer de nuevo y luego bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esto nos lleva a ver la necesidad de explicar la diferencia entre una experiencia religiosa y la salvación. Entonces, esta es la primera necesidad que vemos aquí, hermano. Pablo llega a Éfeso, estamos hablando ya en su tercer viaje misionero. Las iglesias estaban creciendo, pero algunos cristianos estaban confundidos. Y dice aquí la palabra que eran 12 hombres. Cuando él les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron no. Entonces ellos dijeron no, pero fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Pero qué significa la experiencia del bautismo de Juan? Significa convicción de querer cambiar, y eso es bueno. Pero eso no es todo.
La experiencia del bautismo cristiano, ¿qué significa? El testimonio de haber sido cambiado por la fe en el nombre de Jesús. El arrepentimiento es una cosa y la fe en que Cristo me puede perdonar hace la complementación. Entonces, cuando ellos oyeron esa explicación, ellos dijeron: mire, hermano, qué humildad de estos 12 hombres. Porque yo hubiera sido soberbio, hubiera dicho: no, yo estoy bien así. En la religión de mis padres, en esa voy a morir. Yo creo que así es. Es que no es, hermano, importante lo que yo creo. Lo importante es lo que Dios dice, cómo tienen que ser las cosas. Entonces, cuando ellos escucharon a Pablo decir que Jesús es el Cristo, es decir, el que perdona los pecados, que no es el bautismo el que convierte a la persona, sino la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y su resurrección nos da esperanza de vida eterna. Entonces ellos se bautizaron, dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso implica ese bautismo. El bautismo cristiano significa reconocer que soy un pecador al haber ofendido a Dios. Cuando usted y yo nos bautizamos, estoy reconociendo que soy pecador. Pero esto implica el apropiarme del perdón de pecados y de la vida eterna por la fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando me estoy bautizando, significa que yo estoy testificando que por la fe en la obra de Cristo recibo el perdón de mis pecados. Pero también en el bautismo cristiano implica determinación a dejar atrás la vida pecaminosa, darle la espalda a lo que no es agradable a Dios. Implica determinarnos a vivir en santidad para vivir y servir a Dios. Implica honrar y agradecer a Dios públicamente por su salvación. Si Cristo públicamente muere en la cruz del Calvario y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano, usted y yo tenemos que públicamente honrar a Dios y decir: grande es tu milagro en mi corazón. Yo no podía sacar el pecado de mi vida, no podía dejar que los demonios siguieran oprimiendo mi alma, pero a partir de haber puesto mi confianza en ti, el pecado fue perdonado, las garras del diablo se apartaron de mí. Ahora soy nueva criatura y testifico públicamente del milagro que Jesús hizo en mi corazón. Eso es el bautismo. Y a la vez le honro a Dios. Estoy dándole honra al Señor, pero me estoy sometiendo a su señorío. En el momento que pasamos por las aguas bautismales, simbólicamente en la inmersión estoy diciendo: Señor, yo muero a mí mismo, tomo mi cruz, y al salir de las aguas significa: ahora vivo para ti. Ahora, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y significa un compromiso sin retroceso con Jesús. Oh, hermano, esa gente es la que hoy en día se requiere. Podemos decir que somos cristianos porque asistimos. No es así, amada iglesia. La primera necesidad no es el dinero, la primera necesidad no es, hermano, la salud. La primera necesidad no es que la familia esté bien. La primera necesidad de todo ser humano es que tenga el pasaporte visado, hermano. Que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón como testimonio de la salvación. Y ellos se bautizaron, los 12 hombres. Ahora sí, ya no son cristianos nominales, sino cristianos nacidos de nuevo. Quiero contarles algunos casos para ilustrar esto. Se cuenta de una familia pastoral en Inglaterra. Papá y mamá pastores. 16 hijos. Habrá alguien que tiene 16 hijos, que Dios lo bendiga, que le dé 4 más para llegar a 20. Todos crecieron en la iglesia, fueron educados en la escuela dominical, hijos de papá y mamá, pastores, cada uno de ellos sirviendo a Dios. Uno de ellos, bueno, la mayoría fueron misioneros, fueron pastores. Y especial uno que estaba pastoreando en Inglaterra, lo invitan a predicar a los Estados Unidos.
Estando allí, en la habitación de su hotel, el Espíritu Santo lo confrontó y le dijo: yo tengo hijos, no nietos. Tu papá y tu mamá son hijos míos, pero tú jamás me has pedido perdón por tus pecados y no te has arrepentido. Claro, nació en el Evangelio, no anduvo en borrachera, no anduvo en fornicación, no anduvo haciendo maldad ni matando. Entonces, algunas veces cuando alguien dice que no he matado, no he robado, entonces soy cristiano. Eso le pasó a Juan Wesley. Siendo él predicador, era un predicador inconverso. Y dice él en su biografía que estando en el hotel se tiró de rodillas y empezó a decirle: Dios mío, perdóname, perdóname. Porque sí, es cierto, no hice esto ni lo demás, pero ha habido orgullo en mi alma, ha habido autosuficiencia, ha habido envidia, ha habido mentira y otras cosas. Empezó él a pedirle perdón por su soberbia y tantas cosas. Empezó a derramar su alma y dijo: Dios mío, perdóname, jamás te había pedido perdón por mis pecados, límpiame con tu sangre. A partir de ese día fue su nuevo nacimiento. Y ahí es donde él se convierte en el gran predicador Juan Wesley. Por eso, amados hermanos, todos aquellos que me están escuchando en este momento, tengan mucho cuidado con sus hijos que están naciendo en hogares cristianos. Usted no tiene por qué asumir que son nacidos de nuevo porque usted les enseña en un devocional en su casa. No tienen que asumir que son cristianos porque vienen a la iglesia, a la escuela dominical y están en un ministerio. Lo que hay que hacer es revisar si el Espíritu Santo está en ellos o no está. Si el Espíritu Santo no está, oigan bien esto, se pueden ir al infierno como cualquier otro adulto, porque un niño también es pecador. Te dirá: sí, claro, hay egoísmo en él, hay envidia, hay mentiras, hay rebeldía. Y ellos tienen que entender. Yo se los digo, ¿sabe por qué? Porque yo a los 5 años acepté a Cristo. Así que aquellos que están juzgando lo que estoy diciendo, se lo estoy testificando. Yo sabía lo malía que era a los 5 años, hermano. Sabía mis maldades. Yo siempre fui quieto, hermano. Quiero contar otros casos. Recuerdo a una persona que tenía problemas con opresiones satánicas. Cuando estábamos en un tiempo de oración, se manifestaban los demonios. Aparentes problemas epilépticos, pero no era eso. Eran manifestaciones diabólicas. Porque hay una diferencia entre epilepsia y posesión demoníaca. Y no se lo voy a explicar ahora porque no es el punto. Vemos ahí esas personas, y entonces estábamos orando, oramos por un mes, ayunamos por esa persona, pero siempre, aún cuando estaba en casa, el esposo nos llamaba: pastor, vengan a orar por mi esposa. Entonces nosotros estábamos después confundidos, decíamos: mire, nosotros decíamos, si le hemos tirado dinamita a este diablo y no sale, ¿por qué? Entonces un día llamo a esta persona, estoy hablando de una persona miembro de la iglesia, sirviendo en un ministerio, ya por más de 15 años. En ese momento yo le digo: hermana, cuénteme, ¿cómo fue su nuevo nacimiento? Bueno, me dijo: yo vine con mi esposo a la iglesia. Ajá. Cuando se hizo el llamado para aceptar a Cristo, ¿levantó la mano? Sí. Ah, qué bueno. Ya me puse un poquito más difícil la cosa. Yo esperaba que me dijera no. Pero bueno, entonces yo le dije: usted pasó al frente y hizo la oración, ¿la repitió? Sí, me la puso más difícil todavía. Ah, usted hizo la oración. Pero el Espíritu Santo me dijo: ahora, hijo, pregúntale si se arrepintió, sintió dolor por haber pecado. Yo le dije: hermana, usted sintió dolor en ese momento que estaba orando por haber ofendido a Dios con sus pecados. ¿Sintió dolor por haber ofendido a Dios?
Pasaron unos 5 segundos y me dijo: no, pastor, porque yo no soy la pecadora, sino mi marido. Yo pasé para que Dios cambiara a mi marido. Y los dos pasaron, por cierto. Entonces, le dije yo, o sea que usted pasó para que Dios cambiara su matrimonio, pero para no cambiara su corazón. Usted no tiene pecado. No, pastor, mire, yo no he hecho esto, lo que mi marido ha hecho jamás, ni se me ha ocurrido. Pero ¿ha habido envidia de usted alguna vez? Ha habido mentira, soberbia, vanidad, vanagloria. Empecé a mencionarle otra clase de pecado. Mire, le voy a decir una cosa. Empecé a hablar de lo que significa el pecado. Y entonces ella empezó a ser convencida por el Espíritu Santo de pecado. Esto es lo hermoso. Oiga esto. Hermano, cuando el Espíritu Santo da convicción de pecado, mire, esa mujer en ese momento empezó a llorar. Dijo: Señor, perdóname. Nunca, oiga esto, pensé que era una mujer pecadora. Ahora entiendo, Señor, Dios mío, perdóname porque yo te he ofendido. Y esa mujer empieza a llorar y a llorar, a pedir perdón por cada pecado. Perdóname, límpiame con tu sangre, Señor. En ese momento le pregunto: ¿cómo se siente? Me siento bien, me siento bofita. ¿Y sabe qué es lo que lindo que pasó? Nunca más los demonios la volvieron a oprimir. Ya no recibimos llamadas telefónicas para que fuéramos a orar por ella. ¿Por qué? Porque la casa estaba llena con la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, la pregunta es: ¿somos nacidos de nuevo? ¿Está el Espíritu Santo en su vida y en mi vida? Aquí ya no es cuestión qué piensan los demás, o lo que yo pienso, o lo que yo digo. Ahora, la reflexión personal es: ¿soy nacido de nuevo o no? Incline su cabeza, por favor. Nadie se mueva. Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, por la gracia de Cristo, haga el milagro del nuevo nacimiento. Aún en aquellos que piensan que lo son y se llaman discípulos, pero no son discípulos tuyos, Señor. No son hijos. Parecen, pero no son. Hermano, si usted no está seguro de su salvación, tome la decisión ahora. Probablemente tenemos aquí personas que han venido por primera vez y usted necesita ese milagro, el perdón de pecados. Yo le digo algo: lo único que usted necesita es decirle: Dios mío, perdóname, límpiame con tu sangre. En ese momento el Espíritu Santo va a venir a su corazón y Dios lo va a llevar a esas fuentes de agua que saltan para vida eterna. Habrá alguien que nos está visitando por primera vez que diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Levante su mano donde quiera que esté. Levante su mano. Todas aquellas personas que lo están visitando y necesita entregarle su vida a Cristo, como también aquellos que nos están escuchando donde quiera que estén, tome la decisión de entregarle su vida, su corazón a Jesús. ¿Habrá alguien? No tenga temor, dé un paso de fe, venza el temor, renuncie a esa cadena que le dice: no lo hagas. Esta es su oportunidad. Usted no sabe si es la última. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo le entrego mi corazón a Cristo, quiero experimentar ese milagro? Levante su mano donde esté y dígale: sí, Señor, aquí está mi corazón. Hermanos, muchos que hemos creído que somos hijos, pero no tengo las evidencias internas de la salvación. Esta es su hora. Ahí donde está, mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero nacer de nuevo. Aunque ya fui bautizado en la iglesia, aunque estoy sirviendo en algún ministerio, pero a mí no me importa engañar ya más mi conciencia. Yo quiero estar seguro
que el día que parta de esta tierra iré a la presencia de Dios y que soy un hijo de Dios. Si usted no está seguro, pero usted quiere dar ese paso ahora, si estos hombres, verdaderos hombres, reconocieron que no estaban en lo correcto, pero rectificaron, eso es ser un verdadero hombre, ser una verdadera mujer, es reconocer que no estamos bien, pero podemos estar mejor. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo soy el perdón. Levante su mano, Dios le bendiga. Alguien más que quiera en este momento, Dios le bendiga. Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Aunque hayan sido bautizados en agua, aunque esté sirviendo, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Alguien más. Dios les bendiga, Señor les guarde, Dios les bendiga. Gracias, gracias, Dios les bendiga. Allá atrás, donde quiera, hay muchas manos. Hay bastantes. Alguien más, Dios te bendiga, hermano. Allá arriba, pueden bajar su mano. Alguien, muy bien. Alguien más. Oiga, no se vaya de este lugar sin la visa en su pasaporte. No se vaya. Alguien más. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Gracias, gracias, gracias. Ahí donde están, le voy a pedir a toda la congregación para que todos, y es más, algunos no levantaron la mano por A o B motivos, pero si usted necesita hacer esta oración, hágala ahí. Pero para ayudar a todos los que necesitan esta experiencia, voy a pedir que toda la congregación repita esta oración, como aquellos que nos escuchan donde quiera que se encuentre. Repitan esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, por haber muerto y resucitado para declararme inocente. Y por la fe en tu obra recibo el perdón. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor personal. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Padre, bendice a cada uno. Tú conoces esos corazones. Derrama tu paz, tu victoria. Gracias porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Desde ahora y para siempre, Señor, tu nombre sea santificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.